Doctor, factores en el hogar que pueden detonar una crisis, por ejemplo, no sé, descríbame usted si la humedad, si los ácaros, ¿qué otras cosas que nosotros tenemos que trabajar y erradicar? Las alfombras, los peluches con los chicos, ¿qué pueden ser detonadores? El asma, en muchas condiciones, tiene un componente alérgico significativo, ¿ok? Si uno logra evaluar a qué es alérgica la persona específicamente, pues entonces logras controlar, puedes lograr ayudar a controlar muchísimo la enfermedad. Entonces, por ejemplo, ácaros. Entonces, en esta época ya no están tan de moda porque ahora empieza a llover, entonces empiezan a disminuir. Pero digamos moho, que es otra causa frecuente. Entonces, lo ideal es asegurarse que no haya moho, sobre todo en las paredes, en algunas zonas de humedad, hacer una limpieza y todo esto. Lo ideal para saber si yo soy alérgico específicamente a eso son dos cosas. Número uno, darme cuenta si en algún momento específico, yo tengo un paciente, te voy a contar esa anécdota porque es genial, corta el zacate de la casa y hace crisis asmática. ¿Y qué es lo que le da alergia? El zacate tiene polen y entonces el polen de zacate puede producir. Entonces ya nos sentamos, le hicimos un test de alergias, eso digamos lo diferimos con un alergólogo, el alergólogo le hace el test de alergias, dice sí, súper alérgico al zacate, al polen de zacate, y entonces se puede dar una opción de desensibilización, o sea, pueden como resetearte el sistema para que ya no seas alérgica al zacate. Eso es parte de lo que se puede intentar hacer. Ahora, doctor, por ejemplo, cuando hablamos de perfumes, cuando hablamos de desinfectantes, hoy por hoy que tenemos que ser, ¿verdad?, mucho más acuciosos en lo que se refiere a limpieza, ¿pudieran también de alguna manera alborotar una crisis? La historia es, cuando mi vía respiratoria está inflamada, es muchísimo más susceptible a cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estoy con mi asma no muy bien controlada y alguien se pone un perfume muy fuerte o algo, voy a empezar con síntomas. Probablemente, que eso es una duda también de los pacientes, si está bien controlado se puede poner su perfume, se puede poner su desodorante, se puede poner todos esos componentes sin problema. Ahora, ¿los asmáticos van a ser asmáticos por siempre, doctor? ¿O el asma se puede curar, no se cura? Y por otro lado, si hablamos de bombitas, podríamos decir que si yo soy asmática, ¿voy a tener que contar con esto por siempre también? ¿Cómo funciona este padecimiento? Como te decía, es una enfermedad dinámica. Entonces, hay mucha controversia sobre la posibilidad de cura. Pero ocurre una cosa, en Costa Rica tenemos uno de los índices de asma más importantes en el mundo para niños, ¿ok? Entonces, muy alto. Muy, muy alto. De hecho, tenemos el honor de estar entre los 3 primeros países con más incidencia de asma en niños en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De todos esos niños que tenemos asmáticos, aproximadamente el 50% cuando llegan a la etapa de desarrollo dejan de ser asmáticos, o sea, dejan de tener crisis significativa. Hay mucha gente que dice, bueno, ese 50% se curó. Hay gente que dice, el asma está apagada temporalmente y puede reiniciar. De hecho, no es infrecuente y es parte de las preguntas que hacemos, ¿usted era asmático de pequeño? Sí, yo me acuerdo que me nebulizaban y no sé qué, pero doctor, se me quitó como a los 12 años y ahora está viniendo a los 40 o 50 porque tiene otra vez síntomas de asma. Entonces, ahí dirías, probablemente siempre fue asmático. Claro. Lo que pasa es que hubo periodos en los que no. Después viene la otra parte, hacemos diagnóstico, empezamos tratamiento. El tratamiento del asma, como de todas las enfermedades crónicas, necesita seguimiento. Y yo lo hago con mis pacientes para decirles, bueno, vea, si usted es diabético, usted empieza a tomarse sus pastillas o empieza a ponerse su insulina y el doctor le dice, venga en tanto tiempo porque tenemos que revisar cómo va. Pues es exactamente igual con el asma. Yo le digo, empiece su tratamiento, esto es lo que vamos a iniciar porque es por esta y esta condición y nos vamos a ver en un tiempo. El tiempo estándar son 3 meses, entonces en 3 meses después de tratamiento, si por ejemplo ibas muy bien y no hiciste ninguna crisis y eso, yo hago algo que se llama desescalonar, porque esto es como una escalera que tiene 5 pisos y vamos subiendo o bajando los pisos dependiendo de la necesidad que vayamos teniendo. Entonces, si estás muy controlada, en algún momento te voy a decir, no, Patricia, ya no necesitas tratamiento todo el tiempo, ahora lo que vas a usar es un medicamento que te vas a poner solamente cuando tengas síntomas. Eso puede pasar cuando bajas al paso 1, paso 2. Ahora, ¿cómo relaciono, digamos, la bronquitis con el asma? ¿Es un síntoma, un padecimiento, una consecuencia o son 2 cosas diferentes? Son 2 cosas diferentes y son 2 cosas que en muchas ocasiones son difíciles de diferenciar. ¿Por qué? Porque si llega, por ejemplo, ahora que empiezan la época de lluvias, ahora que empiezan los procesos, digamos, van a empezar otros procesos virales, llegas y te das cuenta que tienes ruidos anormales, inflamación, pero tú nunca has sido asmática. Nunca has tenido síntomas y esto te pasó en este momento asociado a que empezaste con un cuadro gripal y esto. Entonces, probablemente en ese contexto tienes una bronquitis aguda,
probablemente vas a tener tratamiento por un periodo corto, unas 2, 3 semanas, vas a mejorar y después de eso ya no vas a quedar con síntomas. En cambio, el asmático, hay que recordar, es crónico, ¿verdad? En cambio, la bronquitis, por lo menos la aguda, que es, digamos, normalmente es un periodo de tiempo, se cura y se quita, ¿ok? Y no hay que tener seguimiento. La bronquitis crónica, que es completamente otra enfermedad, es la que se asocia al fumado o digamos, a la cocina de leña, principalmente en nuestro país. Ok, ahora, ¿cómo funciona el ejercicio, verdad? Porque donde vos decís que uno se está ejercitando y generalmente puede haber falta de aire, ¿cómo funciona esto con un asmático? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante porque los asmáticos pueden tener dos historias con el ejercicio. Okay, ya habíamos hablado al principio de que si yo soy asmático y estoy bien controlado, puedo tener hacer mi vida normal, nivel de, digamos, de actividad muy, muy, muy adecuado. De hecho, tenemos una historia de alguien que era nadador profesional. Un día le hicimos el estudio que se llama espirometría para hacer diagnóstico y nos dimos cuenta que tenía una función pulmonar bajita. Y nosotros, qué raro, y era buenísimo. Y obviamente dándole tratamiento fue re bueno. O sea, pero no sentía, estaba tan entrenado que no sentía la falta de aire por esa obstrucción que tenía. Entonces, yo puedo ser asmático y tener problemas para hacer ejercicio. Si estoy bien controlado, voy a poder hacer ejercicio bien. Ok. Es una medida importante para saber qué tan bien estoy. Y viene la otra parte que es muy importante. Hay un tipo de asma específico que se llama asma inducida por el ejercicio. Entonces, nunca soy asmático, nunca tengo síntomas. Ay, no. Pero cuando hago ejercicio y termino el ejercicio, empiezo a agitarme y a tener problemas. Entonces, esos pacientes que tienen ese subtipo de asma específico, es más fácil tratarlos porque le damos tratamiento antes de que empiecen a hacer ejercicio. Se puede controlar perfectamente. Perfectamente. Entonces lo que haces es que es el muchacho que va a llegar a, no sé, va a llegar a hacer la clase de spinning. Qué sé yo, entonces, sí. 30 minutos antes, cuando está listando el bulto en la casa, se ponen las inhalaciones. Normalmente se puede usar salbutamol, se puede usar montelukast, hay, digamos, como diferentes medicamentos, y llega a su clase y la hace perfectamente y no hace crisis después de la clase. Ah, bueno, maravilloso. Entonces el ejercicio es un aliado para todos, mientras tanto, en el tanto estemos controlados. Y el ejercicio que más te guste, que esa es otra pregunta, porque hay mucha gente que dice, sí, es que el ejercicio ideal es la natación. No, es que el ejercicio ideal es tal. Sí, si sos asmático, tal es el que te conviene. Exacto. El ejercicio ideal es el que te guste y que puedas hacer. Entonces queda abierto eso es buenísimo. Ahora, doctora, hay otra madre que nos está llamando y nos dice que su hija tiene 11 años. Tuvo ahí una crisis, ¿verdad? Y la diagnosticaron, ella nunca había sido asmática, la diagnosticaron con asma, pero ella sigue teniendo dudas de que si a los 11 años puede uno empezar a ser asmático. Pues el diagnóstico de asma, algunos de nosotros creemos que viene desde la infancia, incluso desde la edad prenatal. O sea, que ya vienes con cierta predisposición y ciertas condiciones a ser asmática. Ajá. En los niños se dividen en diferentes grupos. Antes de los 5 años es muy difícil hacer el estudio diagnóstico específico y entre los 5 y los 11 cambia un poquitito. Los mayores de 12 años ya los identificamos específicamente como adultos desde el punto de vista de asma, ¿ok? Entonces, lo que usamos es este aparatito, digamos que traje aquí nada más para enseñárselos, que se llama el espirómetro. Entonces, ¿eso a quiénes se les hace? ¿Una espirometría? Idealmente, digamos? Esto es muy interesante porque esto no lo sabe, o sea, esto es algo que no hemos logrado calar todavía en la población. Todo paciente asmático debería de tener al menos una espirometría para diagnóstico. Y personas que de repente no son asmáticas pero tienen problemas para respirar o se están ahogando, ¿les hacen un examen de estos? Puede ser funcional hacerlo porque hay otras condiciones, otras enfermedades respiratorias que afectan. Esto es una prueba de función pulmonar. Es básicamente como cuando yo me hago una prueba de esfuerzo con el cardiólogo para ver si estoy bien, pues esta es mi prueba de esfuerzo pulmonar. O sea, esta es mucho más avanzada, por decirlo de alguna manera, que la blanquita. Sí, muchísimo. Digamos, esto se hace básicamente ya con el paciente, digamos, en el consultorio. Esto se conecta a la computadora y mide los flujos, o sea, la entrada y salida del aire. O sea, pero para diferenciar, el mismo principio para los dos, pero este casero y este mucho más profesional. Correcto. Podríamos decir es el mismo concepto. El mismo principio, sí. Digamos, lo que buscamos es lo mismo. De hecho, en algunos lugares del mundo utilizan para hacer el diagnóstico. Ah, ok. Entonces, si uno, digamos, poniendo, por ejemplo, un médico, digamos, que no sea especialista y que no quiera hacer la inversión de comprar un espirómetro, o que no quiera poner a su paciente a hacer la inversión de hacer el estudio espirométrico, dice, bueno, vaya midiéndose esto en diferentes momentos. Si con esto mejora, o sea, lo que te decía, estoy en rojo, me pongo tratamiento y mejoro a verde, eso quiere decir que mis bronquios responden al tratamiento. Exacto. Y eso
ayuda o refuerza el diagnóstico de asma. Doctor, voy a insistirle en la vacuna porque hay muchísima gente en casa preguntando sobre el tema. En el caso, por ejemplo, de que yo soy asmático o que soy bastante alérgico, digamos, tengo mucha rinitis, ¿recomendamos siempre poner la vacuna? A ver, creo que estamos en un periodo, digamos, coyuntural muy específico. Sí. Y eso probablemente es meterse en ese tema, no de la vacuna, sino de otras cosas, es un poco escabroso porque ahora vamos a empezar a tener más infecciones respiratorias. Es el estándar normal. Eso es normal, es el pico del año, sí, aunque no tuviéramos coronavirus, digamos. Correcto. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los síntomas de las infecciones respiratorias versus coronavirus son iguales porque el coronavirus es una infección respiratoria, o sea, es una infección respiratoria, viral respiratoria. Y la mayoría de la gente se comporta como una gripe. Entonces, ahí viene la historia. Entonces, en la medida en que yo me pueda vacunar, o sea, que digamos, si me están dando la opción, estoy disminuyendo significativamente la posibilidad de por lo menos de tener una menos. Un cuadro menos y una posibilidad menos de preocuparme si es que estoy con el otro virus. Y ve qué interesante, porque si dijéramos el próximo año, bueno, el gobierno compró vacuna de coronavirus, ¿quién se quiere vacunar? Todo el mundo. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿por qué ahora que tenemos influenza, ya se nos olvidó el H1N1 de hace 10 años, ¿verdad? Que también fallecieron un montón de pacientes. Pero que se sigue muriendo gente, aunque no lo tengamos claro. Porque no nos vacunamos. Pues, ahora, doctor, y quizá especificar eso de la reacción, porque mucha gente dice, esa gripe que me puede dar posterior a la vacuna, ¿es una reacción a la vacuna o la vacuna per se no tiene reacción? Ok, ¿cómo funciona una vacuna? Así en un curso crash de un minuto. Un curso flash, porfa. La historia es así. Antes lo que hacíamos es que poníamos virus atenuados, o sea, como que hacíamos una mini infeccioncita en el cuerpo de nuestros pacientes para que hubiera una respuesta del sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas subieran. Ahora lo que se hace es que ni siquiera causamos una mini infeccioncita, lo que hacemos es que agarramos proteínas específicas del virus y lo ponemos en la sangre de nuestros pacientes. Entonces, la reacción se produce. O sea, yo produzco algún grado de reacción porque esa reacción genera la inmunidad. Pero ya no voy a tener, o sea, es súper infrecuente la posibilidad de que yo haga un cuadro. Me dé una gripe tremenda. Hay dos cosas que a la gente le tiene mucho miedo. Dice, es que me va a dar un cuadro gripal terrible. Sí, voy a caer redonda, sí. Y la otra es una condición que es rarísima que se llama Guillain-Barré, que es una alteración que se produce en la parte nerviosa, pero con vacunas proteicas, que son las que utilizamos en la actualidad, eso casi nunca pasa. Entonces, yo creo que es importante tranquilizar a la gente, porque, como les digo, en esta época que viene, yo creo que la vacunación, o sea, es muy importante, y siempre se compran, es muy triste, porque hay muchos países del mundo donde la gente no se vacuna porque no hay vacunas. Aquí nos sobran en algunas ocasiones vacunas y no nos vacunamos. ¿Okay? Entonces, para evitar eso, para fortalecer esa parte. Y además, probablemente vamos a tener muchas menos infecciones, porque ahora con el lavado de manos, con taparnos cuando tosemos, todo esto que hemos aprendido del coronavirus, aplica exactamente igual para los rinovirus, para los adenovirus, para todas las otras infecciones. En este tiempo, ¿verdad? Coyuntural, como usted bien lo dice, sabemos que la caja va a vacunar a niños, adultos mayores, gente con factores de riesgo, evidentemente, y todo el resto de la población que quede ahí puede ir a vacunarse de manera privada y debe hacerlo. Las vacunas, esto en su criterio para que nos recomiende, y si las vacunas que se ofrecen en ambos sectores, pues tienen el mismo efecto, ¿verdad? Que es también lo que está preguntando la gente. Desde el punto de vista de efectos son muy similares. La verdad es que la caja hace un esfuerzo bastante importante por comprar vacunas de muy buena calidad cada año. De hecho, por eso nos llegan un poquitito tardecito, digamos, que nos gustaría que nos lleguen como en abril y nos llegan normalmente en mayo por eso, porque se compran vacunas de muy buena calidad. Las privadas evidentemente también son de muy buena calidad. ¿Cómo es la historia? El gobierno, cuando uno hace un programa de vacunación, uno siempre tiene que decir, yo protejo a los, digamos, a los más sensibles. Claro, porque no puedo comprar vacuna para toda la población porque es excesivamente costoso. Entonces, eso es lo que decide. Niños, adultos mayores, personas con comorbilidades. Hay un efecto que se llama, digamos, el efecto de rebaño, que quiere decir, si vacunamos un porcentaje altísimo de la población, hay otras personas que se van a inmunizar, o sea, que van a ser resistentes al virus, porque tienen un niño pequeño que juega con ellos y eso, entonces de alguna manera te transmite esa inmunidad, ¿ok? Si no, las personas de este grupo medio pueden vacunarse, o sea, si tienen la posibilidad es algo que uno recomendaría, porque es básicamente es como cuando uno compra el seguro del carro, uno dice, no, pero yo nunca he chocado, pero bien que lo va a comprar porque no quiere chocar y tener que, digamos, asumir el costo de toda esa situación, pues es igual con las vacunas.
Doctor, muchísimas gracias. Feliz Día del Trabajo para usted, doctor, y muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros. Creo que el panorama nos quedó bastante claro y bueno, también, ¿verdad? Que nos queda la tarea de vacunarnos y efectivamente propiciar muchos menos casos para no alborotar las confusiones también con lo que estamos, de frente a lo que estamos viviendo. Que pase un feliz día, doctor. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. El placer es nuestro y nosotros continuamos y nos vamos, Vero, para el jardín o Ítalo Marenco.